La cimbra o el encofrado en la construcción de concreto se utiliza como molde para una estructura en la que se invierte el concreto fresco solo para endurecer posteriormente los tipos de encofrados de hormigón o concreto, y dependen del material de encofrado y del tipo de elemento estructural también. Además, las cimbras o encofrados también se pueden nombrar según el tipo de construcciones de los miembros estructurales a los que van a soportar o hacer el molde de, como el encofrado de la losa, el de las vigas, la cimbra de las columnas, etc. Aquí en este video hablaremos de los tipos de cimbras o encofrados para concreto o hormigón y sus propiedades. Hola, ¿qué tal, constructores? ¿Cómo están? Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo y bueno, esto es Planos Constructivos, donde hablamos todo lo ocurrido sobre la construcción, la arquitectura, albañilería, etcétera. Y parte de esto pues, son los moldes de concreto o hormigón, que también se le conocen como encofrados. Y bueno, pues la construcción de encofrado requiere tiempo e implica gastos de entre el 20 y el 25% del costo de la estructura o incluso más, todo depende. Y es que el diseño de estas estructuras temporales se hace a gasto económico. La operación de quitar el encofrado se le conoce como desmontaje, y el encofrado o la cimbra pelado puede ser reutilizado diferentes números de veces. Los formularios reutilizables se conocen como formularios de panel y los no utilizables se les denominan como estacionarios. Además, la madera es el material más utilizado para el encofrado, pero la desventaja con el encofrado de madera es que se combará o se va a hinchar, prácticamente se va a hacer inútil con el paso del tiempo porque tiene un mayor desgaste. Existen varios tipos de cimbras o encofrados y es importante que las conocen. Entonces, por ejemplo, la aplicación de costos impermeables al agua en la superficie de la madera, pues obviamente también mitiga estos defectos. Además, una buena cimbra debe cumplir con los siguientes requisitos. Debe ser lo suficientemente fuerte como para soportar todo tipo de cargas vivas y muertas. Se debe de construir de manera rígida y apuntalar, sujetar de manera eficiente tanto como horizontal y vertical a fin de mantener su forma y todo lo que le vayas a poner arriba, porque no nada más carga el concreto, sino la gente que va a estar trabajando al momento de colocar el concreto. Además, las juntas en el encofrado deben de estar apretadas contra la fuga de la lechada de cemento. Muchas veces le metemos papel, etcétera, para taparlas, y se debe de construir de manera rígida y apuntalar y sujetar de manera eficiente tanto horizontal como verticalmente a fin de mantener su forma. Ahora, las juntas en el encofrado deben estar apretadas contra la fuga de la lechada de cemento, y es que la construcción del encofrado debe permitir la laminación de varias partes de las secuencias deseadas sin dañar el concreto. Y es que el material del encofrado debe ser barato, fácilmente disponible y debe ser adecuado para su reutilización. Además, la cimbra debe ajustarse con la precisión a la línea deseada y los niveles que deben de tener en la superficie plana. Hay algo que le llamamos contrafecha también, que cuando tú pones el concreto pues se va a bajar. Vean, por ejemplo, las cajas de los trailers, como están un poquito pandeadas para que cuando caiga el concreto pues se enderecen bien. Y es que el encofrado debe ajustarse con precisión a todas esas líneas y niveles que tenemos en la superficie plana, además de ser lo más ligeras posibles, y el material obviamente no debe deformarse o distorsionarse cuando se expone a los elementos. Además, debe de obviamente descansar en una base firme, y obviamente hay que tener mucho cuidado con lo que es su economía. Se deben en cuenta tener los siguientes puntos, por ejemplo, para no afectar la economía del costo del encofrado. Por ejemplo, el plan en el que vas a hacer el edificio, que debe de implicar un número mínimo de variaciones en el tamaño de las habitaciones, el área de piso, etcétera. Si son plantas tipo, pues obviamente debes de ver y permitir la reutilización del encofrado repetitivamente. Si obviamente va a ser un edificio de muchos pisos, a veces yo recomendaría una cimbra metálica. Además, el diseño debe de ser perfecto para usar secciones delgadas solo de la manera más económica. El mínimo corte y corte de las piezas de madera debe realizarse para permitir la reutilización del material y varias veces. Además, la cantidad de acabado superficial depende de la calidad de la cimbra, ya que la cimbra puede estar hecha de madera contrachapada, obviamente de acero, hormigón prefabricado, que no es muy común, o fibra de vidrio que se usa por separado o en combinación.
Las formas de acero se utilizan en situaciones donde es necesario un gran número de reutilización de las mismas formas, que es lo que les digo, un edificio donde van a estar utilizando, pues obviamente de acero es mucho mejor. Y ya para trabajos pequeños, el encofrado de madera resulta más útil. La fibra de vidrio hecha de hormigón prefabricado y aluminio se utiliza en la construcción de moldeado en sitio, como losas o elementos que involucran superficies curvas, así tipo Zaha Hadid, así bien extrañas, ¿no? Otras son los tipos de encofrados para construcciones de concreto, que son los de madera, que deben cumplir con el siguiente requisito, que es estar bien sazonada, de peso ligero, fácilmente manejable, con clavos sin que esta, pues obviamente se abra, libre de nudos sueltos, esto es muy importante, y la madera utilizada para los encofrados para trabajos de concreto a la vista debe tener una superficie lisa y uniforme en todas las caras, no tan lisa porque luego cuando le quieres poner el aplanado no te pega, pero que entren en contacto con el concreto. Los tamaños normales de los miembros para un encofrado de madera, por ejemplo, el laminado para las losas y viga, hablando de triple, los espesores son de 25 milímetros a 40 milímetros de espesor de la hoja de triple. Cuando son juntas y repisas, etcétera, pues ya hay de 50, 70 milímetros. Y cuando son postes o puntales, de 75 milímetros a 100 milímetros, de 100% prácticamente lo que son los puntales. Ahora, las láminas de contrachapado de resina se unen a los marcos de madera para formar paneles de los tamaños requeridos, y el costo del encofrado de madera contrachapada se compara favorablemente con el encofrado de madera normal, e incluso puede resultar más barato en ciertos casos, en vista de las siguientes consideraciones, y es que es posible tener un acabado liso, en cuyo caso existe el costo en el acabado de la superficie. Además, mediante el uso de paneles de gran tamaño es posible ahorrar en el costo de mano de obra de la fijación y el desmontaje. El número de reutilizaciones es mayor en comparación en el encofrado de madera. Esto para fines de estimación en el número de reutilizaciones, y puede tomar de 20 a 25 cuando es madera contrachapada. En cambio, por ejemplo, ahora en un encofrado de acero, pues consisten en paneles fabricados obviamente con placas de acero delgadas y rígidas a lo largo de los bordes por pequeños ángulos de acero, que son lo que refuerzan. Las unidades de panel se pueden mantener juntas mediante el uso de abrazaderas, pernos y tuercas adecuadas, y los paneles se forman para fabricar un número en cualquier forma, tamaño modular deseado. Las formas de acero se utilizan en gran medida en grandes proyectos o en situaciones donde es posible reutilizar un gran número del encofrado. Este tipo de encofrado se considera el más adecuado para estructuras circulares o curvas porque está tremendamente liso. Ahora, las formas de acero en comparación con la madera, que obviamente les digo la madera es el más común, son más fuertes, duraderas y tienen una vida útil mucho más larga que el encofrado de madera, y su reutilización es tremendamente mayor. Las formas de acero se pueden instalar y desmontar con mayor facilidad y rapidez también, y eso es muy importante cuando estás haciendo obras grandes. La calidad de la superficie de concreto expuesta mediante el uso de formas de acero es buena, y tal es la calidad de la superficie del concreto expuesta mediante no necesitan tratamiento adicional, vaya, o sea, están súper lisitas. Si metiste bien el vibrador, te va a quedar súper bien. Y es que el encofrado de acero no absorbe humedad del hormigón. El encofrado de acero no se encoge ni deforma. Además, la construcción de encofrados de hormigón involucra muchas operaciones. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que se pican y se centran en la cimbra, y se puede inclusive, pues sí, prácticamente se va combando, se va doblando un poco si no troquelaste bien, si no amarraste bien el alambre, los moños, pues puede hacerse una pancita. Y la secuencia de órdenes y método de remoción del encofrado es importante que lo tomes en cuenta, ya que forma caras verticales en las paredes, y las vigas y los lados de las columnas deben de alivianarse, ya que no soportan cargas, pero solo retienen el concreto. Además, el encofrado que forma el sofito de las losas se debe quitar muy pronto. Ahora, en el encofrado que forma lo que es la parte de abajo de las vigas, u otro encofrado muy cargado, debe de dejarse hasta el final. Prácticamente tú puedes quitar las fronteras de las vigas, las fronteras de las losas, pero la parte de abajo, cuando ya lleves algo de tiempo, pues deja la puntalada para que no tengas ningún problema. Además, el encofrado que forma toda la parte de abajo, pues vas apuntalando para que no tengas problemas y que se te caiga la losa ahí en la cabezota, ¿no? En casos de cemento de rápido endurecimiento, donde hay clima cálido, las condiciones de carga ligera permitan la remoción temprana de lo que es la cimbra, no debe permitirse bajo ninguna circunstancia ser removido hasta que todo el concreto alcance una resistencia de al menos 2 veces las tensiones a las que se pueden cometer
el concreto al momento de remover el encofrado, y es que todos los encofrados se deben facilitar de forma gradual y cuidadosa para evitar que la carga se transfiera repentinamente al concreto. Ya hemos hablado en otros videos de lo que es por qué se hace la resistencia a 50 días, 60 días, etcétera. Entonces es importante que vayan checando lo que son sus cimbras y bueno, más que nada las resistencias, que ya les hablé en otro video de por qué se testea y se checa que la resistencia sea 28 días. Por mi parte es todo, constructores, espero que les haya servido el video. Muchas gracias por sus likes y sus comentarios y nos estamos viendo. Pero alto, si eres paciente y todavía no te has ido, déjame te digo que tiempos existen para remover la cimbra. Y bueno, vamos a hablar del primero, que es para muros, columnas y lados verticales de lo que son traves o las fronteras de las losas. Bueno, esto es de 1 a 2 días, luego lo puedes quitar. Para lo que son las losas y toda la parte que se deja a los lados, los volados, que no son muy largos, se pueden dejar 3 días. Para la parte de abajo de las traves, pero dejando puntales, los puedes quitar a los 7 días. Esto puede variar dependiendo del tipo de concreto que tú estés utilizando. Y bueno, ya también les he hablado de para losas que tienen hasta 4.5 metros de claro, se pueden dar 7 días. Y para las losas que tienen más de 4.5 metros de claro, ahí sí quítalos después de 14 días. Obviamente métele puntales, no nada más lo quites así. Y cuando son traves o arcos que son para lo que son 6 metros, o sea que hasta 6 metros de claro puedes dejarlas o quitarlas hasta 14 días. Y para las que son de más de 6 metros, quítale todo después de los 21 días. Pues bueno, ahora sí espero que les haya servido. Nos estamos viendo.